a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Ya ha finalizado la fase de grupos de la UEFA Champions League con esta sexta jornada que finalizó ayer miércoles. Y como cada jueves por la mañana, evidentemente, toca hablar del papel de los equipos españoles en esta Champions. Es cierto que va a ser un vídeo un poco diferente porque había ya varios equipos españoles que no se jugaban nada. De hecho, vamos a empezar ya con el único equipo español que realmente se jugaba algo muy importante, que era el Atlético de Madrid. Por eso en este vídeo vamos a centrarnos mucho en lo que fue ese partido del Porto frente al Atlético y en al final, bueno, pues cómo se ha quedado, por así decirlo, el Atlético de Madrid después de esa eliminación. Porque sí, evidentemente, como ya sabéis, el Atlético de Madrid ha quedado eliminado no solo de la Champions, sino también de la UEFA Europa League. Bueno, vamos a repasar primero lo que fue el partido, la verdad, porque bueno, viendo las alineaciones, a mí me extrañaron ciertas cosas dentro de la alineación, la verdad. Creo que Carrasco, que venía de hacer un buen partido hace una semana, me costó entender que se quedara fuera. Luego también entró Correa, que a mí es un jugador que en este último mes, la verdad, me está dejando muchas dudas. Y luego la verdad es que hay ciertos jugadores que de repente acaban de entrar, como ha Joao Félix, después de hacer un gran partido de liga, volvió a jugar de titular. Parece que el Cholo Simeone tampoco tuvo demasiadas ideas claras. Evidentemente faltan muchos jugadores, como es el caso al final de Coque, como es el caso de Marcos Llorente, ya lo sabemos. Pero aún así hay ciertas cosas del 11 que me sorprendieron. Por parte del Porto, más allá de ciertas bajas que sigue habiendo, como el caso de Pepe, como el caso de Uribe, jugadores importantes, es verdad que bueno, al final el equipo sigue siendo un equipo muy interesante en ese 4-3-3 o 4-4-2 según cada fase del partido. Pero bueno, centrándonos ya en lo que fue el partido cronológicamente, la verdad es que hay que hablar que desde el minuto 1 el Porto fue mejor equipo que el Atlético de Madrid. Esto fue así. De hecho, al final el Atlético de Madrid tuvo muchísimos errores en atrás. Ya muchas veces eran salida de balón, fallos de concentración. El primer gol viene básicamente de una acción donde creo que hay una pasividad defensiva brutal. Es que ya en el minuto 5 Taremi consiguió adelantarse en el partido. Por cierto, partidazo de Taremi, que lo he puesto como el MVP de dicho partido y creo que con mucha justicia. Pero bueno, como digo, ese gol de Taremi tampoco terminó de espabilar al Atlético de Madrid. El Porto era realmente superior. Y luego el Atlético de Madrid, cuando parecía que estaba un poco más controlando el partido, porque los primeros minutos fueron terribles, pero luego es verdad que a través de Antoine Griezmann encontrándose cada vez un poco más, el equipo mejoró. Y justo cuando el equipo estaba un poco mejor con balón, bueno, pues otro error defensivo, en este caso de Savic, que en un duelo básicamente pues se come la pelota y al final el Porto acaba marcando el 2-0, obra de Eustaquio. Como digo, el Porto básicamente se venía cada vez más arriba, el Atlético de Madrid estaba dormidísimo atrás. Es que el Porto ganaba en intensidad, ganaba en la presión, ganaba es que prácticamente en todos los duelos. Y luego con balón el Porto rápidamente salía, encontraba a sus hombres de ataque, generaba peligro. Y el Atlético de Madrid la verdad es que hacía muy pero que muy poquito. Básicamente el 2-0 en ese momento del partido, la verdad es que se quedaba muchas veces corto. La primera parte del Atlético de Madrid fue tan terrible que yo creo que el resultado literalmente podría haber seguido 3-4-0 perfectamente. Y en la segunda parte tampoco terminó de cambiar las cosas tanto. Es verdad que el Porto en según algunas fases del partido tampoco apretó tanto, pero ya se veía con el 2-0 a favor y aún así en distintas ocasiones siguieron llegando. Luego es verdad que al final, en una de las últimas jugadas del partido, en un balón lateral, marcaron, acaba introduciéndose el balón en su propia portería para poner el 2-1. Pero bueno, fue básicamente un gol ya en la última jugada prácticamente, que tampoco tiene mucha importancia. Al final la reflexión que queremos hacer con el partido es que el 2-0 y ya el gol final es prácticamente lo mejor que le pasó al Atlético de Madrid. Como digo, es que el partido para mí fue un partido fácilmente de 4-0, 4-1, 5-1, pero perfectamente. Evanilson falla al menos en 2 o 3 ocasiones clarísimas. Y la verdad es que, como estáis viendo, Jan Oblak tiene una de las mejores valoraciones porque hizo hasta 6 paradas, algunas de ellas realmente de mérito. Así que, claro, es que cuando tu portero es el mejor jugador del encuentro, a pesar de que estás jugando realmente mal, pues bueno, creo que al final todo se acaba explicando. Encima, las pocas llegadas que tuvo el Atlético de Madrid, estuvo Diego Costa, el portero
del Porto, que es un portero que me encanta. Y a pesar de que el Porto ya es un gran equipo, creo que va a dar el salto a un equipo top. Y cuando digo top me refiero que me lo imagino en la portería de un Tottenham, de un Chelsea. Pero vamos, perfectamente. Me parece un porterazo el arquero portugués, que lo veremos en el Mundial, a priori de titular con la selección lusa. En el caso, como digo, el Atlético de Madrid fue terrible. Creo que es una de las peores actuaciones que le he visto al Atlético de Madrid últimamente. Sabemos que el equipo viene tocado. Ya la semana pasada de esa derrota frente al Cádiz y de la propia eliminación de Champions. Pero este partido tenían que sacar al menos un empate para seguir vivo al menos en Europa League. Y nada, como digo, 2-1. Y lo mejor para el Atlético de Madrid fue el resultado y Jan Oblak, que volvió a hacer un gran partido. Pero como digo, la imagen fue realmente paupérrima, con los cambios. Parecía que a lo mejor en cierto momento con Carrasco algo, pero prácticamente nada. Y bueno, ha sido lo más dramático que se vio básicamente en la tarde-noche del martes. De hecho, yo ponía al final del encuentro un tweet que es el que estáis viendo, la continuidad del Cholo Simeone. Yo nunca he visto al Cholo Simeone ser tan cuestionado como lo vi al final de ese partido. Vi a la afición rojiblanca realmente cabreada con la situación. Aquí lo estáis viendo cómo ha salido de hecho finalmente la encuesta. Es verdad que es un porcentaje mínimo la gente que votó. Al final la afición del Atlético de Madrid, pues bueno, son muchísimas personas. Pero como digo, en cualquier caso, creo que es un poco representativo del cabreo que había el martes por la tarde-noche. Porque como digo, el partido, la verdad, es que fue terrible por parte del Atlético de Madrid. De hecho, si queréis, repasamos ya cómo ha quedado el grupo. Pero bueno, es que, ¿qué os voy a decir? El Brujas empató frente al Leverkusen. Tampoco pudo hacer el equipo belga ese favor. Por lo tanto, el Leverkusen, al final, con ese empate a puntos, se acaba clasificando. Porque en los duelos directos, el equipo alemán fue superior al Atlético de Madrid. Por lo tanto, el Atlético de Madrid, en un grupo donde partía como favorito, se acaba quedando último, ni siquiera clasificado para Europa League. Mira que lo de los equipos españoles ha sido dramático, pero la verdad es que lo del Atlético de Madrid se lleva la palma, porque yo no recuerdo una situación en Europa del Atlético de Madrid tan delicada como esta. Y bueno, los demás partidos los vamos a repasar más o menos brevemente para que sepáis básicamente lo que ha pasado, por si aún no lo habéis visto, por si no habéis visto los goleadores. Pues bueno, aquí os lo voy a mostrar. Ese martes también se jugó el Victoria Pilsen Fútbol Club Barcelona, un partido donde la verdad es que no se jugaba en ninguno de los dos equipos nada. El Fútbol Club Barcelona ya estaba en Europa League, el Victoria Pilsen ya quedaba último del grupo. Como curiosidad, evidentemente, muchas rotaciones. Debutaba Pablo Torres como titular, debutaba Iñaki Peña como titular. Y bueno, la verdad es que el partido, yo diría que la primera parte principalmente fue un poco más trámite para el Fútbol Club Barcelona. Empezaron con ese gol muy tempranero de Marcos Alonso, se relajaron un poco, básicamente, y eso hizo que el Victoria Pilsen tuviese sus ocasiones. Aún así, luego Ferran Torres acabó marcando el 0-2. Luego hay que decir que en ciertos tramos de la segunda parte el Victoria Pilsen se vino mucho más arriba, y de hecho Pablo Torres hace un penalti y acaba poniendo el equipo checo en ese momento el 1-2. De hecho, parecía que en ciertos momentos el partido peligraba un poco, pero también hay que decir que cuando fue el Club Barcelona apretamos un poco más, acababan llegando los goles, llegaba el 1-3, luego otra vez el Victoria Pilsen marcaba el 2-3 y ya finalmente el 2-4, obra de Pablo Torres, en un gol que le pegó con el alma, se lesionó hasta el chico del ex Racing. Y bueno, la verdad es que el partido, como digo, tampoco tiene demasiado interés. Estuvo muy bien Ferran Torres, hay que decirlo, marcó 2 goles. También estuvo bien Rafinha, 2 asistencias. También nos podemos quedar seguramente con Marco Alonso, más allá del gol. Tuvo un buen partido como central. Y luego, como digo, Pablo Torre y Iñaki Peña, en sus primeras titularidades, yo creo que respondieron realmente bien. Seguramente la nota más negativa los de Ansu Fati, que tuvo algunas ocasiones y al final no las acabó marcando. A destacar también, evidentemente, del Victoria Pilsen, pues Tomás Chori, el delantero, básicamente, que marcó los 2 goles del equipo checo. Pero como digo, era un partido que tampoco tenía mucha historia, porque estaba ya todo definido. Como estáis viendo básicamente en ese grupo C, el Bayern de Múnich ganó al Inter, ha hecho 18 de 18 puntos. ¿Qué os vamos a decir ya del Bayern de Múnich? Ya lo estáis viendo. Inter segundo, Fútbol Club Barcelona tercero, Victoria Pilsen cuarto, ya se sabía todo. El Fútbol Club Barcelona jugará Europa League a partir del año 2023. Por lo tanto, no tenía tampoco mucha historia este partido. Luego ya, en el día de ayer,
Teníamos otro partido que también tenía cierta importancia, el Real Madrid ya estaba clasificado, pero es verdad que si no ganaba y el Leipzig lo hacía, podían haber quedado segundos de grupo. En cualquier caso, tampoco vamos a engañar a nadie, el Real Madrid era muy favorito, era en casa, en el Bernabéu, frente al Celtic, que estaba último y tampoco se acababa de jugar demasiado. Por lo tanto, bueno, el Real Madrid tuvo un partido realmente cómodo. Sabemos que en el partido que se jugó en Glasgow, en la ida, la verdad es que el equipo escocés plantó bastante cara, de hecho no ganó, pero a mí me gustó más que el Real Madrid incluso, ya lo analizamos en su momento. Pero la verdad es que no ha sido como este partido. Es verdad que el Celtic siempre juega de la misma manera, siempre se ve ese equipo que tiene intensidad, que busca tener buen manejo de la pelota, crear muchas ocasiones, juego ofensivo, pero la verdad es que el partido no tuvo demasiada historia. De hecho, el Real Madrid se adelanta muy pronto con gol de Luka Modric, luego le hacen un penalti a Rodrigo y el propio Rodrigo lo transforma, tiene un penalti a favor el Celtic y le acaba parando Thibaut Courtois. Y luego, como digo, la segunda parte, pues acabaron llegando los goles, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y luego ya Jota, el jugador del Valladolid, lo recordáis de su paso por la Liga Española, acabó poniendo el 5-1 definitivo para que el Celtic al menos marcase un golito. Por cierto, golito no, golazo de falta del jugador portugués. Como digo, el partido tampoco tuvo mucha historia, me quedo principalmente con el partidazo de Valverde una vez más, y también el de Marco Asensio. Asensio estuvo espectacular principalmente en la primera parte. Me gustó muchísimo. Sabéis que es un jugador que a mí me cuesta bastante defenderlo. No soy nada predilecto del bueno de Marco, pero la verdad es que hizo un partidazo. Y luego ya en la segunda parte además marcó su gol, que se lo merecía, porque la primera parte desde luego fue el mejor. De hecho, su conexión con Rodrigo fue de lo mejor de esa primera parte. Y luego además, bueno, pues Thibaut Courtois también volvió a estar muy bien. De hecho, al final realiza hasta 7 paradas y para el penalti. Por lo tanto, también uno de los jugadores destacados. Me he quedado con Rodrigo en esa medalla de bronce porque, bueno, creo que su primera parte me gustó mucho y demuestra que Rodrigo además está en un buen estado de forma, pero podría haberme quedado perfectamente con Thibaut Courtois. Seguramente Ferland Mendy, que es el jugador que comete el penalti, fue de lo más flojito del partido. Pero bueno, como veis, un 5-1 que tampoco ha tenido demasiada historia. Repasamos ya, si queréis, ese grupo del Real Madrid, el grupo F, donde el Real Madrid ha quedado primero, segundo el Leipzig tras ganar 0-4 con mucha contundencia, la verdad, al Shakhtar Donetsk, que se irá a Europa League, y al Celtic, como ya sabéis, pues que queda último de grupo. Por lo tanto, el Real Madrid, primero de grupo, muy buena noticia en este caso, como ya sabéis, el único equipo español que se clasifica para la próxima ronda. Y también, básicamente, en este último día, en la noche de ayer, se jugó ese Manchester City-Sevilla. Otro partido que, como sabéis, pues tampoco tenía ya demasiada historia. El Sevilla no se clasificaba para la siguiente ronda, pero al menos que va tercero para jugar Europa League, igual que el FC Barcelona. Y el Manchester City ya estaba claro que quedaba primero de grupo. La verdad es que el Manchester City puso bastantes rotaciones, ¿para qué vamos a negarlo? Pero bueno, aún así sigue siendo el Manchester City. Y en la primera parte, la verdad es que el Sevilla, bueno, pues me gustó bastante. Evidentemente, el Manchester City tenía la posesión, todos conocemos al equipo de Guardiola, pero la primera parte del Sevilla es buena. Además, creo que lo de meter al Papu Gómez de falso 9 con Isco también muchas veces cerquita y Rafa Mir cayendo en banda derecha, creo que funcionó realmente bien. De hecho, Rafa Mir seguramente fue el jugador más destacado del equipo sevillista durante el partido. Pero lo cierto es que más allá de esa buena primera parte, donde consiguieron mantener bien al Manchester City y al final en el descanso el Sevilla ganaba 0-1, bueno, en la segunda parte fue todo lo contrario, principalmente porque el Sevilla volvió a cometer una vez más esos errores defensivos que tanto están condenando al equipo andaluz. De hecho, es que hay errores prácticamente en todos los goles. El primero es una pérdida que no tiene ningún tipo de sentido. Que Alex Telles en zona defensiva da un pase para sacar el balón, terrible la verdad. Y al final el balón le cae a Julián Álvarez, que le da un pase muy bueno a Rico Lewis. Ojito a este chico, tan solamente 17 años. Lo conocía porque lo había visto en algún otro partido, pero es verdad que no está jugando mucho tampoco. Como digo, es del equipo B del Manchester City, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y la verdad es que marcó un golazo, como digo, a sus 17 años, e hizo un gran partido jugando de lateral derecho. Luego, en otro error más, básicamente llegó los siguientes goles. Es verdad que el segundo gol es un grandísimo pase de Kevin De Bruyne, que fue suplente, pero cuando entró
dio un pase increíble. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo hacia Julián Álvarez, que luego también define muy bien ante Bono. Y el 3-1 también es un error clarísimo, en este caso fue de Carmona, que bueno, que básicamente no preguntéis demasiado bien porque decidió, bueno, pues salir con la pelota controlada, intentar hacer un regate siendo el central, perdió el balón ante Julián Álvarez y se la dejó a Mahrez, que tampoco falló. Así que Manchester City 3, Sevilla 1, sigue la hora del Sevilla, pero bueno, al menos era en un partido intrascendente. Como veis, los jugadores que más me gustaron, Julián Álvarez, que es verdad que tampoco estuvo muy participativo lo que viene siendo en el juego durante el partido, pero es que al final marca el gol y da la otra dos asistencias, por lo tanto tengo que poner en el MVP. También me gustó mucho Phil Foden, sabéis que es un jugador que me encanta. Y como digo, Rico Lewis también fue una de las gratas sorpresas del Manchester City. Por parte del Sevilla, a lo mejor podría haber puesto a Rafa Mir en ese top 3 del partido, pero bueno, al final el Manchester City acabó ganando con cierta contundencia y con cierta seguridad por lo que se vio en esa segunda parte. Aún así, como vuelvo a repetir, un partido sin demasiada importancia. Veis ya el grupo como el Manchester City va primero, el Dortmund queda segundo tras empatar frente al Copenhague 1-1 en esta última jornada, pero como digo, tampoco se jugaba nada. Sevilla tercero, Europa League, y Copenhague cuarto. Por lo tanto, en esta jornada, la verdad es que nos quedamos con que el Real Madrid pasa como primero de grupo, que tenía que confirmarlo, por lo tanto, bien. Sevilla Fútbol Club Barcelona, bueno, no se jugaba nada, así que sin más, evidentemente, la catástrofe ha llegado por parte del club colchonero, que ya hemos hablado mucho al principio. Comentamos además muchísimo por Twitter. Si no me seguís por ahí podéis seguirme, porque la verdad, todo lo que se comentó del partido de Atlético de Madrid, bueno, fue para un resumen largo y extenso, la verdad. Por lo tanto, creo que se ha quedado ya bastante claro lo que fue el Atlético de Madrid, que es la peor noticia de esta fase de grupo de los equipos españoles. Evidentemente, ya que os dejo los 16 equipos que pasan a la siguiente fase, que hay que decir que ya se jugará en 2023. Recordamos que tenemos un mundial de por medio. Estos son los equipos: Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Brujas, Borussia Dortmund, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, Leipzig, Liverpool, Manchester City, Milan, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid y Tottenham Hotspur. Estos son los 16 equipos. Como veis, pleno de ingleses, pleno de alemanes, 4 y 4 de cada liga. Por lo tanto, evidentemente, los dos países que mejor han quedado en esta fase de grupo. Luego tenemos también 3 equipos italianos, la verdad, que muchas veces no es habitual que equipos como Napoli, Milan o Inter acaben pasando, pero este año lo han conseguido. De hecho, el que se ha quedado fuera es la Juve, que a priori es el equipo con mejor palmarés europeo en estos últimos años, pero ya sabéis cómo está el equipo juventino. Y luego tenemos 2 equipos portugueses, Porto y Benfica. La verdad es que los equipos portugueses lo han hecho muy bien. Y ojo el Benfica, porque ha pasado como primero por delante del Paris Saint-Germain, que, como suele ser habitual, es el único equipo francés. Por lo que sea, Francia, el Paris Saint-Germain evidentemente tiene que pasar, pero los demás equipos, pues no, es su fuerte básicamente la máxima competición europea. Como ya sabéis, el Real Madrid, único equipo español. Este año, por lo que sea, la Champions, los equipos españoles, pues no les ha ido demasiado bien. Tenemos ya a la mayoría, eso sí, en Europa League, Real Sociedad, Sevilla, Fútbol Club Barcelona y Real Betis. Por lo tanto, habrá que centrarse un poco más en los equipos españoles aquí, pero en Champions sigue el Real Madrid. Y la gran sorpresa, un equipo belga como es el Brujas, que de hecho estaba en el grupo del Atlético de Madrid, sin ninguna duda es el coco, por así decirlo, de todos los equipos que han pasado. Seguramente con el Eintracht sean los 2 equipos más flojos, que ojo, pueden competir sin ninguna duda, si han pasado es por algo, pero es verdad que seguramente sean los 2 equipos más flojos de estos 16 que han pasado a la siguiente ronda. Ya comentaremos, tenemos que estar 2-3 meses sin comentar nada de la Champions, volveremos ya en 2023, cubriéndolo de una forma un tanto diferente, porque evidentemente estaba cubriendo los equipos españoles, ahora solo nos queda uno, por lo tanto también hablaremos del resto de los equipos. En cualquier caso, si os ha gustado, podéis dejar un like, suscribiros, porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.